Amigos y amigas, bienvenidos a este podcast en donde procuramos tener una conexión espiritual con Dios. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que se titula Genios del Espíritu. Y es muy interesante poder entender la genialidad que hay en el ser humano. Realmente es excepcional la cantidad de personas con genialidades, con talentos innatos y muchos de nosotros que tenemos que desarrollar también genialidades porque dentro de nosotros hay capacidades para crear. Sin embargo, hay personas que ya lo traen desarrollado, ¿verdad? Y eso me recuerda a una palabra que se encuentra en Génesis capítulo 4 y versículo 20 al 22. Nos habla de que conforme la tierra se fue poblando poco a poco, fueron surgiendo las diferentes necesidades del hombre para agilizar el trabajo, ofrecer servicios, entretenimiento, etcétera. Se puede ver el movimiento económico a través del intercambio de especies y de materia prima. Vamos viendo el avance de la sociedad y nos dice Génesis capítulo 4 del 20 al 22. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Podemos ver que los descendientes de Caín fueron notables debido a que a través de ellos inició el progreso material de la civilización humana en diferentes áreas. La descendencia de Caín fue notable, fue excepcional. Por ejemplo, vemos a Jabal, pionero y genio de los comerciantes y ganaderos en ese entonces, habitante de tiendas y hábil en la crianza de ganado. Fue un hombre capaz de criar a los mejores ejemplares y reproducirlo. Con ellos iniciaron los nómadas, porque nos habla de que habitaban en tiendas, sin duda alguna buscando pastura para los ganados, criándolo, pero está dentro de los genios. Vemos a Jubal con un don excepcional para ejecutar los instrumentos musicales, hábil en el área del entretenimiento, capaz de crear las piezas musicales más extraordinarias para llegar a lo profundo del alma con su música. También vemos a Tubal Caín. Tubal Caín experto y genio en el manejo de los metales, verdadero forjador de las piezas. Dentro de los genios, dentro de esta clasificación también aparece Lamec, que es un experto creando cánticos o poemas incluso alrededor de sus sentimientos de ira y de venganza, porque de esa manera él está expresando venganza. También se encuentra dentro de la categoría de los genios, porque hay creaciones, hay piezas musicales que han nacido, hay poemas que han nacido de los sentimientos básicos del ser humano, como la ira, como el miedo, pero son expresiones que hay en el ser humano y entra dentro de esas categorías de la genialidad cuando llegan a tocar el alma, ¿verdad? Esas piezas. Es increíble. Pero a pesar del progreso de la sociedad, podemos ver que ninguno de ellos procuró acercarse a Dios. La generación de Caín se alejó totalmente de su creador. Es más, podemos ver en ellos la semilla de maldad como lo que le ocurrió a Lamec. Pero entre todo este grupo de genios, no todos se olvidaron de Dios. Hablando de la línea de Set, del hijo de Adán. No estamos hablando de la línea de Caín, porque de esa línea ninguno se acordó de Dios. Pero nos dice Génesis capítulo 4 y versículo 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Set y Enós están dentro del grupo de los genios. Están dentro de los grupos y esta es una genialidad también. Dentro de la misma generación de hombres excepcionales y genios, surgieron otro tipo de genios, pero son genios espirituales, genios del espíritu, que comenzaron a buscar, invocar y adorar a Dios. Ese también es otro tipo de genialidad, la capacidad de hacer descender la gloria de Dios en nuevas generaciones, porque a partir de ellos la gente empezó a adorar y a buscar a Dios.
Los otros estaban ocupados en asuntos de la carne o de la humanidad, pero esta nueva generación se ocupaba en las cosas del Espíritu. Hay dos realidades que no podemos ignorar: la realidad material en la que estamos viviendo y hay una realidad espiritual. En la tentación de Jesús vemos tres áreas de tentación relacionadas a la fijación por las cosas del mundo, alejados de la vida de Dios, cosas enfocadas solamente alrededor del hombre, el humanismo en su esplendor. En primera de Juan 2:16 nos habla ya de forma resumida las tentaciones que tuvo el Señor Jesucristo y nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, Él fue tentado con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y resume el apóstol Juan diciendo: estas cosas no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Por supuesto, hablamos de las tentaciones que venció nuestro Señor Jesucristo. Pero la genialidad de buscar a Dios, ¿cómo comienza? La genialidad de buscar a Dios comienza cuando hay una renovación de nuestro entendimiento, como lo dice Romanos capítulo 12 y versículo 2. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando nosotros permitimos que haya un cambio en nuestras vidas a través de la palabra de Dios, ahí comienza la genialidad, comienza a despertar ese don espiritual que hay en nuestras vidas. Para ser un genio en la búsqueda de Dios se requiere inteligencia espiritual que solamente la da el Espíritu de Dios. Colosenses 1:9 nos dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, hablando acerca de la búsqueda de los creyentes, la búsqueda de Dios a través de los creyentes, dice: no cesamos de orar por vosotros y de le pedimos a Dios que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Se requiere de inteligencia espiritual para conectarnos con Dios. Se requiere de inteligencia espiritual para hacer descender la gloria de Dios en medio de nuestras generaciones. ¿Está usted necesitado de algo en este día? Se requiere una genialidad para buscar a Dios. Hablo de una genialidad cuando nosotros aplicamos correctamente la Escritura, aplicamos la oración como se debe, aplicamos nuestra vida en la obediencia y en la sujeción a Dios. Para eso se requiere una inteligencia espiritual. Si nosotros hablamos de una inteligencia musical, hablamos de inteligencia kinestésica, hablamos de inteligencia espacial, hay inteligencia matemática, hay inteligencia lingüística. Pero dentro de esas inteligencias no está incluida la inteligencia espiritual, porque esa solamente la da Dios cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Y lo importante de esto también es entender que muchos hombres lograron esa inteligencia. Por ejemplo, el rey David fue un genio en la música y con su música nos está conectando a nosotros a través de los salmos directamente con Dios. Enoc fue un genio en su caminar con Dios, porque la Escritura dice que caminó Enoc con Dios y Dios le llevó sin padecer la muerte. Lo llevó porque en su caminar fue perfecto. Hablamos de Elías, que fue excepcional en su forma de atraer la respuesta de Dios a la tierra a través de milagros, porque él tuvo una inteligencia espiritual. Fue un genio en el espíritu, supo conectarse con Dios. Daniel fue un genio también en su testimonio, sosteniendo su carácter y entrega a pesar de la turbulencia social en la que él vivía, un mundo contra Dios. Pero él fue un genio. Y sobre todo, el Señor Jesús fue el mayor genio de todos, supereminente en su forma de vivir, magnífico Dios hecho hombre que nos ha enseñado cómo conectarnos con Dios. Amigo y amiga, quiero decirle que usted también puede ser un genio del Espíritu cuando nosotros logramos conectarnos con Dios a través de la oración, cuando nosotros conectamos con la palabra de Dios y la ejecutamos como Él nos ha dicho.
automáticamente nos volvemos mejores en nuestro caminar y nos volvemos genios también en el espíritu. No solamente hay genialidades matemáticas, no solamente hay genialidades físicas o químicas o en todas las áreas humanas, también debe de haber genios que sepan conectarse con Dios. Hoy oro para que usted también sea un genio del espíritu. Amado Padre, gracias por las personas que han escuchado este podcast. También estas personas, mis amigos y mis amigas y yo, queremos ser genios en el espíritu. Queremos tener esa inteligencia espiritual para conectarnos contigo, para hacer descender tu presencia en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo y sobre todo si hay alguna enfermedad que esté padeciendo a alguien. Ahí necesitamos aplicar la inteligencia espiritual que nos da tu palabra y que nos da la conexión a través de la oración. Hoy, Señor, te pido que bendigas a los que escuchan este podcast para que también ellos sean genios en el espíritu y puedan conectarse contigo. Amén.